tenerlo a todos ustedes aquí en este día, mis hermanos. Gracias por bendecirnos con su compañía. Antes de iniciar el sermón, quiero que pasemos un momento en oración. Una de las bendiciones de ser pastor es conocer a los miembros, ¿verdad? Y como yo los conozco a ustedes y conozco de los detalles de su vida, siento que es necesario que en este momento presentemos en oración a algunos de los familiares nuestros. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, porque eres un Dios bueno, misericordioso, bondadoso, clemente, un Dios de amor. En esta ocasión, Padre Celestial, ante ti depositamos a nuestra iglesia, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a tu pueblo, Señor. Pidiéndote que te glorifiques, Señor. Glorifícate, Señor, en la vida de Santiago Martínez. Que la operación que va a tener, que sea exitosa, que tú te glorifiques, que traigas paz a todos los familiares, que este momento y situación sirva como de incentivo para que la familia Martínez se acerque aún más a ti. Oramos también, Padre, por los hermanos que están pasando por una etapa bastante difícil, por carencia de trabajo, por la inseguridad de la vida, por las situaciones adversas. Rogamos, Señor, que te glorifiques y te manifiestes. Oramos por el Señor Mario Estrada, para que tú, Señor, sigas obrando en su cuerpo y lo restaures en su totalidad. Que traiga salud a su cuerpo, que haya sanidad absoluta y que esta experiencia ponga, Señor, en nuestros labios la frase gloria a Dios, al saber que te has manifestado. Nuestras vidas ante ti la depositamos, sabiendo que estamos en las mejores manos. Por otra parte, rogamos, Señor, que también hables a nuestros corazones, que en este momento sirva de aliento y nos acerque aún más a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues gloria a Dios. Qué bueno es estar aquí con ustedes. Vamos hoy a crecer juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. En esta ocasión estaremos en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, y estaremos enfocados en el versículo 6 y 7. Si no trajiste una Biblia, debe haber una Biblia enfrente de tu banca o banco. Y también el pasaje va a estar siendo proyectado, de esa manera puedes seguir lo que vamos a estar leyendo. Colosenses, capítulo 2, versículo 6 y versículo 7. El tema para este día es caminando en fe, caminando en fe. Hoy, antes de iniciar mi sermón, quiero agradecer la presencia de todos ustedes, en particular de aquellos que nos están visitando por primera vez. Si nos estás visitando por primera vez, sepa que nos halaga tu presencia. Muchas gracias por venir. Santiago. Colosenses, capítulo 2, versículo 6 y versículo 7, caminando en fe. Qué bueno es ser parte de una iglesia que tiene una visión, ¿verdad? Tenemos la visión de más, así hemos llamado nuestra visión, queremos más del Señor. Es bueno estar agradecido por lo que el Señor ha hecho,
Pero el Señor es tan poderoso que Él puede darnos más, de acuerdo a Efesios, y eso es lo que andamos buscando más. Queremos más espiritualmente y por eso hemos propuesto que nuestra visión espiritual es ser una iglesia espiritualmente vibrante, una iglesia espiritualmente fuerte. También queremos más evangelísticamente y por lo tanto queremos crear una cultura entre cada uno de los miembros de nuestra congregación evangelística, en donde compartir a Cristo sea lo natural en hacer para nosotros. Esto conlleva el discipulado y por eso hemos estado predicando sobre el discipulado ya por algún tiempo. Apenas nos faltan 2 sermones más sobre este tema. Pero el discipulado obviamente conlleva escuchar la palabra de Dios, conlleva integrarse a la palabra de Dios, sumergirse en la palabra de Dios. Y fue por eso, a propósito, que les presentamos el reto, ¿verdad?, de la lectura bíblica, en donde les dimos el plan de lectura de 100 días, ¿se acuerdan? Amén. Ándale, ok, 100 días. Y nosotros dijimos que después de los 100 días, que ya se va acercando, es en septiembre, aquel que lo haya terminado, se le dará un regalo, ¿verdad? 100 días. Como yo le dije a usted, yo hice una apuesta con mi esposa. Al pastor apostando, vea usted. Yo dije, mira, si tú ganas, si tú terminas primero que yo te voy a cocinar. Ahora, que se lo vaya a comer, quién sabe. Y eso ya es otra cosa. Y si ella gana, y si yo gano, ella me tiene que hacer un par de manzanas. A ver quién gana, ¿verdad? Pues yo le motivo a que continúen el plan de lectura. A estas alturas ya usted tiene que ir un poquito más de la mitad, ¿verdad? Y si no, pues va a tener que seguir varios días del plan por día, literalmente. Pero vamos a terminar esto porque cuando uno se sumerge en la palabra de Dios transforma a uno. Como dice Romanos, que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Es menester entonces que cada uno de nosotros pase su tiempo en la lectura de las Escrituras. Pero el discipulado también conlleva la predicación del Evangelio, ¿verdad? Y de eso estuvimos hablando unas semanas atrás. No tan solo la predicación y compartir el Evangelio, sino también vivir el Evangelio, y de eso hablamos la semana pasada. También conlleva la búsqueda del Señor, como dice las Escrituras, buscad a Jehová mientras pueda Él ser hallado. Y lo bueno es que Él sí puede ser hallado. Amén. La oportunidad continúa presente para todos nosotros, por lo tanto el discipulado es una parte vital de nuestra visión evangelística, de ser vibrante. Pues es el llamado de la iglesia, ¿verdad? Y por todo el mundo y hacer discípulos, dice el libro de Mateo capítulo 29 en el versículo 20. Por lo tanto, id, hacer discípulos es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Pero también el discipulado conlleva una vida de fe, donde nosotros damos pasos de fe y caminamos en fe. Y es por lo tanto que nuestro tema para hoy es caminando en fe. Caminando en fe, caminando en fe. Una señora se le acerca al pastor por la 20ª vez y le dice: pastor, mi esposo me ha dicho que si sigo llegando a la iglesia, él me va a matar. Y el pastor, como ya había oído eso 20 veces, le dice: sí, mi hija, pero tienes que confiar en el Señor, que el Señor te va a guardar. Y la señora dice: sí, pastor, pero... Y el pastor dice: ¿pero qué? Y dice la señora: bueno, pero es que mi pastor me dijo que ahora, si sigo viniendo a la iglesia, no me va a matar a mí, sino te va a matar a ti. Y en esa ocasión el pastor le dice: mija, parece que el tiempo ha llegado para que vayas a la iglesia que está a la esquina de tu casa. La fe de que el Señor iba a guardarla a ella estaba presente siempre y cuando no envolviera la fe del pastor, ¿verdad? Nosotros oímos hablar de personas de fe que ejercitan su fe, que aplican su fe, y lo vemos con admiración, ¿verdad? Personas que oran y el Señor responde a la oración, y como respuesta
encontramos sanidades o problemas graves, grandes, que son solucionados. Y nosotros lo escuchamos con admiración, ¿verdad? Pero nunca pasa por nuestra mente la imaginación de que posiblemente Dios también pueda utilizarnos a nosotros de la misma manera que Él ha utilizado a esas personas, ¿verdad? Oh, cómo el Señor utiliza a fulano de tal. A mí no, a fulano de tal. Pero ¿qué tal si el Señor fuera a usarnos a nosotros? Y el Señor puede, y el Señor quiere que nosotros hagamos acceso a la fe y caminemos en fe. Por lo tanto, la meta de mi sermón para este día es que desde hoy, iniciando ahora, seamos lo suficientemente valientes como para despojar del control nuestro y de entregárselo al Señor, de manera tal que podamos dar esos pasos de fe y caminar en fe. Vámonos al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 6 y el verso 7. Dice: por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Toda persona que ha venido a Cristo o que se atribuye el pronombre de cristiano, esa persona ha aceptado a Cristo, ha recibido a Jesús. Lo que eso conlleva es entonces que Jesús es su Salvador. Por eso nosotros hacemos la pregunta: ¿quieres aceptar a Jesús como tu Salvador? Y la razón por la que hacemos esa pregunta es porque el nombre o la palabra Jesús en griego literalmente significa Salvador o salvación. Entonces, cuando una persona acepta o recibe a Jesús, está recibiendo y aceptando salvación, puesto que eso es lo que el nombre significa. Acepta a Jesús, pero también lo acepta como Señor. El verso 6 apunta a eso. Por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Esto implica no solo que Jesús es el Salvador, implica que Jesús es el Cristo, término que literalmente significa ungido de Dios, enviado de Dios, la persona utilizada por Dios para ejecutar su plan salvador para toda la humanidad. Entonces, acepta a Jesús el Salvador, acepta a Jesús como el enviado de Dios, pero lo acepta como Señor. Al Señor Jesucristo, dice el pasaje. La palabra Señor literalmente en el griego significa amo. Un amo. Y cuando nosotros hablamos, ese término ya no lo usamos, ¿verdad? De hecho, ¿cuándo fue la última ocasión que usted le preguntó a alguien: ¿y quién es su amo? ¿Se acuerda usted cuando hizo la pregunta? Yo no creo que nunca he hecho esa pregunta. ¿Alguno de ustedes la ha hecho? Está raro, ¿no? Pues ya eso nos lleva a esa época de la esclavitud, ¿verdad? En donde habían esclavos y habían amos. O tal vez en un contexto de mascotas, ¿no? El perrito que tiene su amo, que es el dueño. Pero en la época de Jesucristo la esclavitud se existía, ¿recuerdan? De hecho, la economía romana, del imperio romano, dependía grandemente del comercio de esclavos. Lo utilizaban para labores forzadas, para cuidar en la casa, para labores administrativas, etcétera, etcétera.
Entonces, cuando la persona viene a Cristo, lo acepta como su Salvador, porque eso es lo que significa el nombre Jesús. También lo acepta como el enviado de Dios, que es lo que la palabra Cristo significa. Pero también lo acepta como amo, queriendo decir, bueno, ya yo soy el esclavo de Cristo. Y esto conlleva entonces a hacer la voluntad de Dios. Jesús apunta a eso cuando dice, no mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque Jesús también se hizo siervo, esclavo. En el libro de Filipenses capítulo 2 nosotros leemos de eso, que dice que se humilló hasta lo sumo, tomando la forma de siervo, esclavo, misma cosa, hecho semejante a los hombres. Jesús entonces ofrece a todos nosotros el ejemplo de lo que significa ser un siervo, un esclavo, no solamente en el Filipenses, sino también en la oración del Padre nuestro. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Y ofrece el ejemplo en Getsemaní, no mi voluntad, sino la tuya. Y si entonces recibimos a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Cristo, como nuestro Señor, entonces estamos sometiéndonos al señorío de este, en donde es su voluntad la que importa y no la nuestra. Así fue que nosotros vinimos a Cristo. Amén. Si usted ha tomado esa decisión de seguir a Jesús, ese fue el estado en el que usted vino. Usted dijo, yo necesito salvación, y aceptó a Jesús. Yo necesito el enviado de Dios, y lo aceptó como Cristo. Yo necesito una nueva dirección en mi vida, y lo acepta como Señor. Todo eso basado en la fe. Amén. En la fe. Así fue que vinimos a Cristo. En, por y para fe. Tiene sentido, ¿verdad? Porque de hecho, a propósito, ¿cuándo fue la última vez que alguno de ustedes vio a Jesús? Levante la mano. ¿Este año? ¿Alguien? ¿El año pasado tal vez? ¿Una década atrás? ¿2? ¿3? ¿No? Ah, ¿qué cosa? ¿No lo hemos visto? Entonces, lo aceptamos por fe, ¿verdad? Ese fue el estado en el que vinimos al Señor Jesucristo. Como nunca lo hemos visto, su voz literalmente nunca la hemos escuchado, lo hemos recibido en fe. Y aquí entonces entra el reto del pasaje. Volvamos al verso 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y si recibimos a Jesucristo en fe, el Señor quiere que andemos en fe. En fe. En fe. Pero ¿cómo podemos nosotros andar en fe? ¿Qué significa andar en fe? Este es un reto para nosotros a propósito, ¿verdad que sí? Porque una de las cosas que a nosotros nos encanta hacer es tener el control, ¿verdad? Tener control de las cosas. Queremos tener control porque se siente bueno, ¿verdad? Siente rico tener control. Cuando uno es quien toma las decisiones, que determina cuándo las cosas pasan, cómo pasan, en dónde pasan, eso se siente bien, ¿verdad que sí? Nos sentimos poderosos, el sentimiento yo creo que es global y a todos nos gusta tener control. Y la fe demanda de otra cosa. La fe demanda de despojarse de eso y dejar que sea Dios quien tome el control. Nuevamente Jesús dice, no mi voluntad, sino la tuya. En nuestro caso, la voluntad de Dios, a quien nunca hemos visto, su voluntad. Y todo eso demanda de principio a fin de fe. ¿Cuál es la apariencia de una persona
que camina en fe, que da pasos de fe? La respuesta a esta pregunta nosotros la encontramos en el verso siguiente, en el verso 7, en donde dice que arraigados en Él, arraigados en Cristo. La imagen del pasaje es la de un árbol, ¿no? Obviamente usted siembra la semilla y lo primero que le nace después que se transforma el embrión de semilla a embrión es que le nacen las raícitas, ¿no? Las raíces van a la tierra y mientras más crece el árbol, más fuertes son las raíces. Un árbol sin raíz se va a caer con facilidad porque la raíz lo que hace es que sostiene al árbol de cualquier amenaza, independientemente de la naturaleza de esta. El viento viene y los árboles se quedan. La tempestad se llega si las raíces son profundas, el árbol permanecerá erigido, ¿verdad? Erecto. Las raíces sostienen al árbol. Las raíces mantienen al árbol. Y las raíces nutren el árbol. Y aquí Pablo está utilizando esa imagen del árbol para ilustrar lo que significa andar en fe. Eso quiere decir que estamos arraigados en Cristo. Las raíces con el tiempo se van cultivando y van creciendo, ¿verdad? Y así es el caminar con Cristo. Mientras el tiempo pasa, estamos más aún sedimentados en Cristo, ¿verdad? Mientras el tiempo pasa, las cosas que solían tambalearnos ahora no lo hacen porque las raíces están grandes, fuertes, maduras. Pero las raíces ahí están para mantener a uno parado cuando las tempestades se llegan, ¿verdad que sí? Y las tempestades en la vida vendrán. En nuestro caso posiblemente ya llegó. Algunos de nosotros sentimos, oye, ¿me iré a caer o cómo es la cosa? Como que ya no es un viento, sino un huracán que se nos ha llegado a la vida. A veces el huracán se viene sin aviso. Y no hay ni un meteorólogo que nos dé el aviso de que se vendrá. Se viene. Enfermedades, muertes, separaciones, desempleo, falta de fuentes para cubrir las necesidades propias, tentaciones a nuestra vida espiritual, aflicciones profundas, fuertes, que muchos de nosotros en esta ocasión estamos pasando. Pero cuando nosotros caminamos en fe, estamos arraigados en Cristo, la tempestad se viene y uno la siente, pero parados, amén, parados. El viento se mueve, oye, y hasta que mueve el árbol y uno lo ve bailando un poquito, pero no se cayó, no, porque las raíces están fuertes, las raíces están profundas, y como estamos arraigados en Cristo, al caminar en fe, seguimos parados, amén, seguiremos parados, porque eso es lo que la fe hace, mantiene a la persona erecta, mantiene a la persona firme en el Señor. Caminar en fe significa que estamos arraigados en Cristo. Quiere decir que no lo dejamos ir. No lo dejamos ir. No lo dejamos ir.
Mis hijos ya se creen que son adultos, ¿verdad? Mi bebé más que todos, porque cuando ella quiere algo lo quiere, ¿no? Y uno la agarra, entonces llora. Y a veces la agarro y ella no, que no quiere que la agarren. Ya tiene 1 año. No quiere que la agarren y ella se quiere ir, pues, pero yo la tengo. Y no la suelto. Por más que quiera irse, la tengo agarrada. Cuando vamos a cruzar la calle, usualmente ando caminando con Neftalí y Daniel, mis hijos, de 4 y 7 años. Y yo le agarro de la mano y no los dejo ir, porque vamos a cruzar la calle, hay peligro. El peligro se acerca, si los dejo ir pueden ir por aquí, por allá, viene un carro y quién sabe qué pasa. Yo lo agarro y no lo suelto. Cuando uno está arraigado en Cristo, no lo suelta, no lo suelta, no lo suelta. Las tentaciones vendrán que nos van a tratar de motivar, de convencer, y nos engañarán, incluso tratarán de engañarnos para que nosotros caigamos. El mundo, esa es su labor, hermano, esa es su labor, esa es su labor. Pero como nosotros estamos arraigados en Cristo, eso no nos pasa, porque las raíces son fuertes y son profundas. Verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. ¿Verdad? Las tentaciones vendrán. ¿Quién sabe de dónde? Pero un medio Satanás utilizará para tratar de persuadirnos de soltar a Cristo. Pero como nosotros estamos arraigados en Él, no los dejamos ir. Amén. Muchos de nosotros estamos pasando por muchas cosas, hermanos, y necesitamos mantener la mano agarrada a Cristo. O más bien, dejar que Él nos siga agarrando. Arraigado en Cristo. Y al hacerlo estamos siendo nutridos por Él. ¿Qué significa caminar en fe de la manera en que vinimos al Señor? También significa ser edificados en Cristo. El verso 7 así lo expresa. Arraigados y sobreedificados en Él. La imagen aquí es de un edificio que está siendo construido, ¿verdad? El proceso de construcción es un proceso sucio, ¿verdad? Usted ve a los trabajadores de construcción y tienen polvo, ¿verdad? Por todos lados, los guantes lo tienen sucios porque están construyendo. Es como el proceso de limpieza. ¿Sabe que el proceso de limpiar es sucio? Porque uno levanta polvo en el proceso de limpieza. Pero el resultado final, qué hermoso, ¿verdad? Después que usted limpia, está todo hermoso. Ya el sucio lo sacó, ya salió. Y cuando ya ha terminado la construcción, qué linda es la edificación. Saben ustedes que el Señor, nuestro Dios, tiene en mente un plan para nuestra vida. Es como un plano que el Señor ha diseñado para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros no estamos arraigados en Él y permitimos que sea Él quien ponga los ladrillos y los bloques en nuestras vidas, el edificio, oye, qué hermoso resulta ser, porque de hecho obtiene la apariencia de Cristo. Amén. La apariencia de Cristo. Y cuando nosotros caminamos en fe, entonces dejamos que Cristo nos edifique. Nuevamente le damos control a Él. Que sea Él quien tome las riendas.
Y luego ejercitamos la fe. Verso 7. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe. Confirmados en la fe. Eso demanda que nosotros entonces estamos ejercitando la fe, ¿verdad? Nosotros obviamente ejercitamos nuestro cuerpo. De vez en cuando sacamos aunque sea unos 15 minutos para caminar por ahí, ¿verdad? A veces le quitamos el polvo a las máquinas que tenemos en la casa con la intención de usar, pero que no estamos usando porque quién sabe qué, ¿no? Pero a veces cuando hasta el polvito le quitamos y comenzamos a usarlo, aunque sea por unos 5 minutos, y ejercitamos el cuerpo. Hace 3 semanas comencé yo nuevamente a ejercitarme y duré una semana en un dolor del caramba. Eso, y yo, está bien que te pase, Eliezer. Qué bueno que te pasa por no mantenerte constante en el ejercicio, ¿verdad? Es el precio a pagar. Un dolor, hermano, todo le duele a uno. Estaba haciendo ejercicio con un hermano y me dice, oye, hermano, hasta los ojos me duelen. Y yo, como que le dimos muy fuerte, entonces si te duelen los ojos. Entonces, el ejercicio prepara a uno, prepara al cuerpo, le da salud, le da fuerza. Qué bueno cuando yo ahora estoy levantando pesas, sí. ¿Y saben por qué yo levanto pesas? Pues porque tenemos un gimnasio atrás. y entonces yo levanto las pesas y yo escribo las pesas, el peso que yo alcé, ¿no? Y lo uso como referencia para la semana próxima, porque la semana próxima la idea es levantar más que la semana anterior. Y de esa manera uno se da cuenta que está fortaleciéndose, ¿verdad? Eso es lo bueno del ejercicio, que te hace fuerte, te da energía. Cuando uno hace ejercicio duerme mejor, tiene mayor enfoque, se siente mejor, ¿verdad? Y el cuerpo está mejor. Y lo mismo pasa cuando nosotros ejercitamos la fe. Cuando nosotros ejercitamos nuestra fe. Oye, qué bien está hoy. Qué bien se siente. Porque el Señor honra la fe. El Señor actúa en base a la fe. Cuando nosotros oramos confiando en el Señor, ¿cómo el Señor nos responde? ¿Recuerdan en la lectura bíblica de hoy? Si tuvieran fe como un grano de mostaza, dice a este monte, oye, vete para el mar y allá se va. Porque el Señor actúa basado a la fe. Y cuando nosotros somos objeto de la bondad de Dios en respuesta a la oración por la fe, nuestra fe crece. El edificio sigue creciendo. Las raíces siguen fortaleciéndose. Hay mucho más nutrición en el cuerpo. Y nuestro andar con Cristo es aún más estrecho. Y hay que ejercitar la fe. Eso conlleva usar la fe. ¿Verdad que sí? Usar la fe. Hoy posiblemente, y de seguro que mañana, alguna situación le vendrá a usted en donde usted tomará la decisión. ¿Me preocupo o dejo que Dios sea el que actúe? Obviamente hay cosas que uno se preocupa, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Verdad? ¿Usted sabe quién va a ganar la selección en noviembre? ¿No sabe? Pues yo tampoco. ¿Para qué preocuparse entonces? ¿Verdad? ¿Será buen presidente el que gane? Pues qué sé yo. Y como eso no depende de mí, ¿para qué preocuparse? ¿Verdad? ¿Me aceptarán en la universidad o no? Pues como eso no depende de mí, pues ¿para qué preocuparse? Dice Filipenses, por nada estéis afanados. ¿Por qué preocuparse? Más bien, déjame confiar en Dios. Déjame confiar en Dios. Y déjame dar los pasos de fe. Déjame caminar en fe. Confiando en que Él obrará.
Entonces, cuando uno camina en fe, uno está arraigado en Cristo, uno es edificado en Cristo, uno ejercita la fe y uno vive en gratitud. Al final del verso 7 nos expresa eso. Arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Esto conlleva, en primer lugar, una buena memoria, ¿no? Porque la gratitud demanda recordar la fuente de la bendición. La fuente de la bendición. ¿Quién fue el que abrió las puertas? ¿Quién es el que da salud? ¿Quién es el que da las posibilidades? ¿El favor de quién yo he tenido? Y cuando yo recuerdo que todo ha sido la causa del Señor, gratitud es lo natural. Demanda de recordar, de tener buena memoria, pero también de reconocer el lugar al que uno pertenece, ¿verdad? Fue Él, no yo. Fue Él, no yo. Oye, qué difícil es recordar eso. ¿Verdad que sí? Nosotros, los inmigrantes, somos buenos ejemplos de eso. Oye, yo recuerdo que cuando yo vine a este país en el 2013, yo vine con una maleta. ¿Ustedes sabían eso? Una maleta. Y algunos de nosotros sin maleta vinimos, ¿verdad? ¿Y qué tenemos ahora? Tenemos casa, no cabe en una maleta. Tenemos carro, ¿y qué maleta será esa? Y algunos hasta más de uno viven. ¿Sí? No que necesitemos más de uno, pero hasta eso tenemos. Hermanos, ¿quién fue quien abrió esa puerta? Pues Señor. Amén. Y la fe demanda de gratitud. Es reconocimiento que es Dios, la fuente de la bendición. Pero qué difícil es dar pasos en fe. Cuando estamos arraigados, edificados, ejercitamos la fe y somos agradecidos, el Señor obra. El Señor obra. Pero hay que dejarle obrar. Amén. En una ocasión un niño se estaba quemando el edificio y se fue hasta el techo del edificio porque todo se estaba quemando. Su padre estaba abajo. Le gritaba: tírate, que yo te agarro. El niño llorando allá arriba, con miedo, la distancia. El padre dice: tírate que yo te agarro. El hijo dice: pero es que no veo nada, hay demasiado fuego y humo. Y el padre le dice: pero yo sí te veo y eso es lo que importa. Tira. Hay que tirarse, hermanos. Amén. Porque aquel que todo lo ve conoce nuestra situación. Aquel que todo lo sabe está consciente de lo que estamos pasando. A veces lo único que hay que hacer es dejarse ir y tirarse. Quiero pedir al grupo de alabanza que pase al frente. A usted, mi hermano aquí presente, le invito en este día, hoy, a que comience o continúe caminando en fe. Si no caminamos en fe, vamos a terminar deprimidos. Porque nosotros no podemos, necesitamos el Señor. Confiemos en Él. Él todo lo puede y quiere bendecir. Ahora, si eres un amigo y todavía no has dado ese paso de fe de entregar tu vida a Jesús el Salvador, a Cristo el ungido de Dios, el enviado de Dios, al Señor, el amo de nuestra vida, si no has tomado esa decisión, te invito hoy a que lo hagas y que pases al frente. Y al pasar al frente estarás dándonos señal de que quieres ser dirigido por Cristo y vivir en fe. Ven a Cristo en este día. Él murió para darte vida eterna, para ofrecerte perdón,
para que seas el objeto de su amor. Te invito a que tomes esa decisión pasando aquí. Pongámonos en pie, hermanos, y cantemos.